Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lina Marín. En esta oportunidad presentaré conceptos importantes en la organización y presentación de datos estadística descriptiva. Empezamos en cómo insertar una ecuación en Excel. Vamos a la pestaña Insertar, Ecuación a mano derecha y escogemos la ecuación que más nos sirva. En esta oportunidad yo puse la de la forma a la 2 más b a la 2 igual a c a la 2. Lo que hacemos es pararnos sobre cualquiera de estos números y reemplazarlos. Así de fácil es editar una ecuación en Excel. ¿Cómo identificar una variable que interviene en un estudio? Para identificar una variable estadística que interviene en un estudio es importante comprender qué es una variable y cómo se relaciona con la investigación. Una variable es una característica o propiedad de un conjunto de datos que puede asumir diferentes valores. En este caso, por ejemplo, tenemos la descripción de variables cualitativas y variables cuantitativas. Tenemos una población de 5 perritos, cada uno con sus nombres, con variables cualitativas como son el color de pelo, el color de ojos, y las cuantitativas, que estas las podemos identificar porque son numéricas: peso, estatura o tamaño. ¿Cómo se construyen tablas de distribución de frecuencia? Entonces, empezamos con que la tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie tal como se ha desarrollado se llama tabla de distribución de frecuencia, y a cada grupo de datos formado se les llama clases. Entonces, ¿cómo hacemos la tabla? El primer paso es organizar los datos. Entonces tenemos un grupo de 20 estudiantes con diferentes notas. El segundo paso ya va a ser la agrupación de datos. Crea una nueva tabla. En la primera columna vamos a ubicar las notas del 1 a 10 y de menor a mayor. En la segunda columna lo que hacemos es escribir la cantidad de veces que se repite cada nota y llamamos a esos datos entonces frecuencias. Hasta aquí ya tenemos una tabla de frecuencia sencilla, pero esta tabla se puede hacer más compleja porque vamos a agregar las diferentes frecuencias. ¿Cuáles son? Entonces, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la relativa acumulada y estas en porcentajes. Entonces decimos que hay aspectos importantes a destacar en una tabla de frecuencia. Entonces, las frecuencias absolutas siempre son valores enteros y la suma de todas estas, el total, va a ser el total de los datos. ¿Sí? El último valor de las frecuencias absolutas acumuladas también es igual al tamaño de la muestra, que también va a ser 20. Por otro lado, tenemos cómo se interpretan las frecuencias mayor que y menor que y qué gráficos se utilizan. Las frecuencias mayor que y menor que son términos utilizados para describir la acumulación de datos de un rango específico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla de frecuencia sencilla y escogemos es una clase, ¿sí? Pues podemos escoger la clase del 20 al 24 o del 24 al 28 para decir que el extremo menor en este caso es el 20 y el mayor es el 24. Entonces, decimos que las frecuencias mayor que representan el número de observaciones que superan un valor específico, ¿sí? Pues en este caso, si tenemos valores mayores que 24, entonces este sería mayor que. Frecuencias menores que representan el número de observaciones que son menores que el valor específico. Entonces nosotros estamos diciendo acá que las que van por debajo de 20 pues serían menor que. ¿Cómo se representan? Mediante un histograma, que es una representación gráfica de una distribución pues, de frecuencia, como ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se elaboran los gráficos para datos cualitativos? Eso es súper fácil. Vamos a Excel, en la pestaña Insertar, vamos a insertar gráfico, pero primero debemos tener pues nuestra tablita de frecuencia. Seleccionamos los datos desde el nombre y la frecuencia hasta el final. Le damos a insertar el gráfico y ya escogemos qué tipo de gráficos necesitamos. En este caso, para datos cualitativos, decimos
que los más frecuentes serían los diagramas circular, de barras o de línea, pero pues el circular es el más utilizado, por eso acá agregamos uno circular. Y para datos cuantitativos, por su parte, entonces utilizaríamos los diagramas de barra. Entonces hacemos lo mismo, vamos a insertar gráficos y insertamos el diagrama de barra. Pues generalmente se utilizan también histogramas, polígonos de frecuencias o ojivas. ¿Cómo interpretar los valores presentados en arreglo tabular utilizando los datos en forma original? Entonces, decimos que una vez diseñada la tabla de frecuencias y el correspondiente diagrama o gráfico, ¿qué debemos hacer? Considerar el incremento o decremento de los porcentajes y sus tendencias a futuro. También lo que debemos hacer es identificar el centro de la distribución de datos, en especial se comparan dos o más datos para ver pues su comportamiento. Revisamos si este se encuentra en el mismo lugar para las distribuciones del estudio. Observamos la distribución, si la distribución presenta un máximo o varios e iguales o igual a los mínimos en relación al eje vertical. Específicamente, podemos revisar los valores máximos y los mínimos de las frecuencias absolutas acumuladas o relativas, respectivamente. También podemos tratar de determinar la cantidad de datos de izquierda a derecha del máximo y así podemos pues, seguir valorando nuestro gráfico y nuestros datos. Muchas gracias.